La violencia contra la mujer en el Perú ha llegado a cifras alarmantes. Diariamente mueren 2 mujeres asesinadas por sus parejas, por amistades, por el esposo. Y la violencia contra los niños también está en aumento. Se producen muchas violaciones contra menores. Y los que están atrás de eso son los propios parientes. El padre, el abuelo. Debemos tomar esto con bastante seriedad y combatirlo. Podemos ver, por ejemplo, un caso para que usted vea lo que es el feminicidio. Una mujer denunció hasta por 3 veces a su pareja por violencia y sin embargo finalmente él la mató. Día de, ¿qué tal si hablamos con franqueza de las llamadas medidas de protección que con seguridad se extienden con la mejor de las intenciones por decenas de miles cada vez, centenas de miles cada año, pero que al final es como ponerte un escudo de tinta y papel frente a puños, a puñetazos demoledores y brutales, frente al puñal o frente a las balas de un feminicida? Qué triste, es así, punto. Eso es la realidad de las medidas de protección que se le extienden a las mujeres en el Perú. Chelsea Smith sabía que su verdugo la iba a matar, que iba a cumplir sus amenazas porque ella ya había experimentado el latigazo de su lengua, la furia con la que la maltrataba psicológicamente. También había experimentado la brutalidad de sus golpes y sus puñetazos. Y también había recibido amenazas de muerte. Entonces, cuando ella finalmente decidió poner fin a ese infierno que vivía al lado de su esposo y padre de sus hijos, Jonathan Moreno Gallegos, un sujeto con un ingreso al penal por violación sexual, un sujeto que ya tenía denuncias de otras mujeres, un sujeto al que ella misma había denunciado hasta en 3 oportunidades. Muy bien, en abril, el Poder Judicial le extendió medidas de protección a Shirley frente a las amenazas de muerte que ya le lanzaba Moreno, que tras la separación le reclamaba que le pagara la parte del terreno que mientras estuvieron juntos habían comprado. Muy bien, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvieron esas medidas de protección que solamente en los 2 primeros meses de este año se le han extendido a 34.000 mujeres? ¿Ah? ¿De qué sirvió? De nada. De nada. Hace 6 días el cuerpo de Shirley del Chelsea fue encontrado en un descampado en una localidad de Pucallpa, Manantay, y su familia con amargura denuncia que jamás se cumplieron las medidas de protección que se le extendieron. Y entonces llegó Jonathan sorpresivamente a Pucallpa con la excusa: voy a ver a mis hijos, y el desenlace fue brutal. Le asestó 25 puñaladas en el cuerpo, esquivando a duras penas el cuerpecito de su hija, porque Chelsea, mientras la atacaban, cargaba a su hijo de 1 año en brazos. Así de brutal. Angélica Villegas. Yo he venido a querer pasar unos tiempos con mi hijo. Señora, que vive jodiéndome a mí, que quiere voy a vender mi terreno, voy a vender. ¿Qué vas a vender tú, hija? Parecía una pelea marital por deudas entre un tóxico matrimonio, pero en realidad Chelsea Villacorta grababa a su esposo Jonathan Moreno, quien estaba a 48 horas de propinarle 25 puñaladas delante de su hijo de 1 año, viajando de sorpresa desde Lima hasta Pucallpa para hacerle una visita de advertencia mortal. Él ha luchado hasta el último con su hijo en sus brazos, señorita, porque el bebé era bañadita en sangre. Le metía las puñaladas a mi hija, señorita, pretextos del bebé, señorita. Por eso el bebé habla, dice: mamá, papá, mamá, así, mami. Un asesino denunciado que se burló de la justicia en libertad durante 8 días y se atrevió a enviar presuntos mensajes amenazantes a la familia de su víctima tras quitarle la vida, según la denuncia. El motivo de mi llamada es que necesito saber qué pasó con la deuda que mantiene ella pendiente con nosotros. Mi hermana ha fallecido. Necesito algún documento que compruebe la muerte de su hermano. Crimen en el asentamiento humano 6 de abril. Dice que tengo un RQ por supuestamente feminicidio que me están acusando. La suerte y captura de un peligroso hombre que se libró 3 veces de la cárcel.
Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado, un gran militar. No te olvides que no tienes padre. Una lluviosa tarde en Pucallpa, Chelsea Villacorta hacía su última publicación en la cuenta de TikTok, que siempre la mostraba sola. Esta vez se retrataba con 2 de sus 3 hijos, enviando una indirecta a Jonathan, el padre de ellos, ese hombre que alguna vez se tatuó y al que esta vez le decía que no lo necesitaba, identificándose con esta canción titulada Amor de Madre. En el expediente de este caso figura que Jonathan y Chelsea se conocieron hace 4 años en un mercado de Pucallpa. Ambos vendían alimentos y ella lo presenta en su casa. Sin embargo, para su familia, este hombre desde un principio se mostraba como violento y parecía tener algunos cambios de conducta. El Facebook muestra que Jonathan Moreno maneja 2 cuentas, donde indica ser de Dallas, pero que vive en Lima y habría estudiado en un campus norteamericano. Su registro fotográfico era, según Luz Villacorta, el reflejo de su camaleónica personalidad, que unas veces lo mostraba intelectual y otras ocultando su vista, presentando notables cambios físicos. Yo a mi hija siempre lo decía, esa persona no me parece, porque tenía unas miradas, pero ella se encaprichó, señorita. ¿Cuál era el pasado oculto de este feminicida? De acuerdo a la investigación fiscal, desde el 2015, él había sido denunciado por microcomercialización de drogas e incluso había estado en prisión. Además, otras mujeres lo denunciaban por presuntos actos contra el pudor y violencia doméstica. Así que Chelsea no sería la excepción. La familia de Chelsea cree que ella conocía este oscuro pasado en Jonathan, pero pensó que podría cambiarlo y ser ella la diferencia. Hasta que al año juntos, cuando ya convivían y mientras ella estaba esperando el primer hijo de ambos, comenzaron las agresiones. Le pegaba demasiado, le trataba mal, le rompía la cabeza, a veces llegaba hasta roto la nariz y me decía que se ha chocado, Y ya a última hora un día me dijo, mamá, ya no soporto esta vida más. Hasta que una vez mi mamá me comentó de que sí, se ha ido con ella a hacer la denuncia en la comisaría de San Fernando y que quedó en ello, quedó ahí nomás como siempre. Los vicios de Jonathan le nublaban la mente, olvidando los lazos de sangre, convirtiéndose en el verdugo de Chelsea y de sus propios hijos, de acuerdo a los relatos. Él llegaba a la casa, ahí es donde le agredía a los niños y a su mamá, hasta tal punto de querer asfixiarlo para que pierda la vida. Constantemente le venía amenazando que se va a matar, le va a matar a ella, le va a matar a los hijos y luego se iba a matar a él. Cuando Chelsea vio que la vida de sus hijos peligraba, decidió separarse de Jonathan, pero algo más los unía y terminaba por ser el detonante de una tragedia. Al comenzar su relación, ambos habían adquirido una propiedad de 300 metros cuadrados que este sujeto le cobraba al ver terminada la relación. Pero cansado de tantas amenazas, inclusive hasta de sus familiares, del asesino, mi hija toma la decisión de entregarlo ya, que le entregue. Pero ella se queda con uno de los terrenos. Curiosamente, cuando Jonathan habría viajado a Lima, de acuerdo a la pesquisa, los parientes de su exmujer señalan que comenzaron a recibir mensajes anónimos donde alguien les cobraba exactamente el mismo monto que la expareja de Chelsea le exige por los terrenos. Días después, regresamos a este video del 27 de abril. Son las 48 horas antes de una tragedia. El sujeto ha viajado desde la capital hasta Pucallpa para darle un ultimátum a la madre de sus hijos sobre la deuda, disfrazándolo con la excusa de que solo quería ver a sus pequeños. ¿Por qué? ¿No te acuerdas cuando te largaste a Lima? ¿No te largaste a invertir en el Gran Casino? ¿Qué te crees tú? ¿Por qué me mandas foto, hija? ¿Por qué me tomas? ¿Hasta dónde van a hacer daño ustedes? ¿Qué tanto quieren de mí? Nadie te hace daño. Nadie te hace daño. Yo voy a vender mi terreno. Voy a vender. ¿Qué vas a vender tú, hija? Si no es tuyo. Policía, voy a pagar al primo Andrés. ¿Vas a ver? ¿Sí? Todo está en mi nombre, hijito. No me hagas a molestar. Chelsea siente la muerte respirándole muy cerca, según sus parientes, pero prefiere sacrificarse, encomendándole sus pequeños a su madre, y decide enfrentar de la peor manera el problema con Jonathan, despidiéndose de sus seres queridos. Ella me dijo, te amo, mamita. Te amo mucho, mamita. Cuídate mucho, mi viejita linda, mi chapita.
Esas palabras a mí me partió el alma cuando me dijo, ella prácticamente se estaba despidiéndose de mí. Eso ha sido el día viernes, señorita, en el día. Pucallpa, 28 de abril, 7:45 de la noche. La hermana de Chelsea es testigo de cómo Jonathan va a buscarla y la abraza, perdiéndose de vista con ella. Él se fue a sacarle de la casa con la condición de que van a reunirse con el comprador de uno de los terrenos que estaban negociando. En presencia del hijo de 1 año, la policía presume que Jonathan le reclama a Chelsea por el terreno que tienen en común, para luego apuñalarla, sin importarle que ella tenía al pequeño en brazos, encontrándose una espantosa escena horas después. Ver que mi niño, delante de mi niño, le ha acabado la vida a su propia madre. Un niño de 1 año y medio, señorita, de 1 año y 6 meses. Ese niño estaba lactando. No ha tenido piedad por su hijo, que era su sangre. No ha tenido piedad. ¿Ah? No le ha importado nada. Todo, su ropita, todo. Quizás ella no le soltaba a su hijo, pero él así le puñaleaba, le metía las puñaladas a mi hija, señorita. Presencia del bebé, señorita. Por eso el bebé habla, dice, mamá, papá, mamá, así, mami. Así, señorita. ¿Cómo no va a doler a uno como madre? Que mi nieto tiene 1 año y medio, señorita. No habla bien, pero se expresa. Dice bien claro, señorita, que su papá lo hizo a su mamá eso, señorita. Tenía toda la cara cortada acá, toda su carita en la frente. En pleno velatorio y marchas pidiendo justicia, los familiares de Chelsea denunciaron que recibían llamadas de diferentes personas donde les exigían el monto de dinero que le debía la víctima a su marido. Mi hermana fallecida. Necesito algún documento que compruebe la muerte de su hermano. Estimado, yo le estoy indicando lo que es. No me estoy engañando para nada. Si tú estás hablando algo mentira, la cuenta va a ser con Dios un día. Otro feminicidio y nuevamente una orden de captura tardía que era emitida a la semana de los hechos, cuando Jonathan había tenido la oportunidad de huir desde Pucallpa hasta Lima, pero rápidamente llamaría la atención de la policía el viernes en la noche en el Callao, cuando se hacía pasar por un trabajador de la municipalidad. Esta persona estaba vistiendo este polo para rehuir la acción de la justicia y aparentar que tiene un trabajo conocido, ¿no? Y muy difícilmente la personal policial lo puede intervenir. Pero sin embargo, como les reitero, las características físicas proporcional más el cruce de la información que se tuvo de respecto a las imágenes que nos brindaron de la policía de Pucallpa, fue fácilmente identificado por las características físicas. Las autoridades presumen que todo este tiempo se había escondido en la casa de un familiar y que el polo de la municipalidad lo había comprado en una venta de ropa usada, como él lo reiteraba, buscando excusar la razón de su fuga hacia Lima. ¿Por qué lo interviene la policía? Por el homicidio. ¿A quién? A mi pareja. Usted estaba en la selva y después vino aquí a Lima. ¿Por qué motivos viene a Lima? Para buscar asesoría legal y poder entregarme y poder solucionar este problema. Desmentía ser el asesino de la madre de sus hijos, pero cuando la policía profundizaba en el interrogatorio, prefería guardar silencio, sin caer en detalles. Yo no cometí ningún homicidio, señora. ¿Por qué lo inculpan a usted entonces? Eso lo voy a averiguarle, lo que quiero saber. Cuando murió su esposa, ¿usted dónde estaba? ¿Recuerda? No deseo hablar, señora. El feminicidio de Chelsea pone en debate la misma pregunta sobre el respeto que existe con las órdenes de alejamiento hacia los denunciados. Las medidas de protección, cuando se instalan, la policía tiene que ir a mi domicilio, explicarme en qué consisten y tiene que brindarme un teléfono donde llamar. La policía te tiene que dar un teléfono de la zona, ¿no?, que es exclusivamente para la ejecución de las medidas de protección, que no es el mismo de la comisaría. Como víctima tengo que portar mis medidas de protección en mi cartera, en mi bolso, tenerlas conmigo, y si hubiera a mi agresor cerca, incumpliendo las medidas, yo puedo pedir apoyo a la policía mostrando estas medidas. Más de 58 mujeres fueron asesinadas en los primeros 4 meses del año. Y en comparación con el periodo anterior, este año hay un incremento de 13 feminicidios más.
Ya las cifras parecen no generar alarma, pero quedan en la memoria de las familias de aquellas que se fueron trágicamente, que se sienten olvidadas por un sistema, que sienten dilata la justicia, conllevando a que el feminicidio tristemente comience a normalizarse en estos tiempos tan violentos. Como usted ha podido observar, la mujer era amenazada, agredida continuamente, hasta que finalmente su pareja misma la mató. Por eso se han creado los centros especializados de atención a la mujer. Si te encuentras en una situación de violencia familiar o sexual, quiero decirte que no estás sola. Cuentas con los centros de emergencia mujer, que brindan servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral para las víctimas. Un equipo de profesionales te brindarán la orientación legal, la defensa judicial y la consejería psicológica que tú necesites para que puedas recuperarte del daño sufrido y así obtener justicia. Los centros de emergencia mujer están ubicados en todo el país, incluso dentro de las comisarías. Por eso, acércate al local más cercano a tu domicilio. Estaremos contigo para darte apoyo legal, psicológico y evidentemente social. Ministerio de la Mujer, siempre a tu servicio. Gobierno del Perú, el Perú primero. Esta violencia incluso la protagonizan miembros de la Policía Nacional que golpean a sus parejas, golpean a sus esposas, agreden a sus convivientes. Así están las cosas. Y luego la policía no quiere intervenir por solidaridad con el maleante uniformado.